¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Comenzamos la grabación de la tutoría correspondiente para quien lo veis en diferido. Hoy no voy a empezar con el tema 4 porque os he puesto un examen. Así que aquí lo tenemos, ¿vale? Tenéis que descargaros examen tipo 3. Ay, ¿no se ha subido? Sí. Examen tipo 3 para poder... para que lo descarguéis y lo podéis hacer, ¿vale? Así que lo dicho. ¿Estas cuántas páginas tiene? Tiene 2 páginas. Vale, estamos. Pues son menos 10, pues hay cuarto, hay 10. Vuelvo y lo corregimos, ¿vale? Sí, aquí pone, están documentos Word, a ver. Examen tipo 3, 2000, pone 2019-12-04. Temas 1 al 3, examen tipo 3. Vale, está en Word. Pues eso, que os doy eso. Está el 10 al cuarto y lo ponemos en común, ¿vale? Venga, perfecto. Ahora
¿Qué tal? No, que sí, que el tema 4 está sin terminar de... Vale. Sí. El tema 4 es que no lo vamos a terminar hoy, ¿vale? Entonces lo he subido porque vamos a dar la primera parte y luego ya el próximo día lo ponemos en común. Te has adelantado, ¿eh? Pues es que yo le había subido por si acaso. Y digo, bueno, pues no sabía si me iba a dar, si iba a hacer solo el test o no. He visto que nos queda ya el último día la próxima semana, entonces digo, bueno, pues lo empiezo el tema 4 y lo ponemos en común. Bueno, vamos a corregir. Venga. El movimiento Mos Gallicus del siglo... Perdona, es que me he puesto un carajo. El movimiento Mos Gallicus del siglo XVI es consecuencia de A, los glosadores, B, los comentaristas o C, del Renacimiento. Muy bien. Para la concepción democrática, el derecho es producto de la ley, la ley y la costumbre o de un órgano parlamentario representativo. La C. Es la C, porque la democracia se consigue a través de que el Parlamento tiene la soberanía nacional otorgada por los ciudadanos que lo han votado en un procedimiento de elecciones justo, ¿de acuerdo? Entonces, el órgano es parlamentario y por eso es representativo de la soberanía nacional que le otorga al pueblo. Y como tal puede dictar las leyes, ¿vale? Por eso se habla de democracia. Perfecto. Las normas de derecho privado son de carácter A, coercitivo o coactivo, B, dispositivo o C, necesario. La B, dispositivo, muy bien, porque no son de obligado cumplimiento en principio. Y si, por ejemplo, nos preguntaran, las normas de derecho público son de carácter, pues principalmente coercitivo o coactivo, es decir, de obligado cumplimiento, ¿vale? El emperador que en el año 212 después de Cristo concedió la ciudadanía romana a todos los súbditos del imperio fue A, Octavio Augusto, B, Caracalla o C, Justiniano. Es la B, Caracalla, muy bien. Es la siguiente, perdona. La historicidad del derecho significa que ha existido desde tiempos inmemoriales, que cambia a lo largo del tiempo o que de él se ocupan los historiadores. En este yo también tengo mis dudas porque también entiendo que la historia del derecho es porque tiene historia porque va evolucionando a lo largo del tiempo. Si no, no estaríamos hablando de historia, estaríamos hablando de algo estático. ¿Vale? Entonces, hablamos de historicidad del derecho como ese cambio del derecho a lo largo del tiempo. ¿Vale? Porque tú puedes existir desde tiempos inmemoriales, pero no tener una historia, sino simplemente surgir y permanecer así en el tiempo. Sin embargo, el derecho es algo que va cambiando. Entonces, yo en este punto entendería más correcta la B, como que algo que cambia a lo largo del tiempo, que tiene una historia, ¿no? Que va evolucionando. En las sociedades primitivas, el derecho aparece como A, un sistema de garantías jurídicas, B, un conjunto de normas jurídicas o C, mandatos y prohibiciones de carácter mágico. Muy bien. El vulgarismo es la imitación del modelo clásico, una tendencia corruptora y simplificadora o C, la costumbre. Muy bien, una tendencia corruptora y simplificadora que acabó con el derecho romano. Fuentes del conocimiento del derecho son A, los órganos que crean derecho, B, los textos, libros o documentos jurídicos o C, los parlamentarios. La B, muy bien. En este punto poneros al lado, ¿qué sería una fuente de producción? Pues una fuente de producción sería un órgano que crea derecho, que produce, ¿vale? El Código de las 7 partidas es obra de A, Justiniano, B, Alfonso X o C, Alfonso X. Alfonso X, muy bien. Fuentes de producción del derecho, aquí ya me he colado. Me he adelantado. ¿Cuál es esta?
Muy bien, los órganos que crean el derecho. Las directivas sirven para A, abolir la legislación nacional, B, orientar la política agraria o C, unificar los preceptos de los Estados de la Unión Europea sobre determinadas materias. Tiene un carácter unificador. La siguiente página. ¿En qué ley se imponen los favores de la humanidad? ¿La ley del vencedor y la de la venganza, la del perdón o la del dolo o culpa? Muy bien. El ojo por ojo. De la unidad del ordenamiento jurídico deben derivarse otros dos rasgos definitorios del mismo: jerarquía y subordinación, coherencia y plenitud o eficacia y seguridad. Muy bien, coherencia y plenitud. ¿Cuál es el caso más evidente de interpretación restrictiva del derecho? ¿Las normas administrativas, las normas constitucionales o las normas penales? En este caso la C, ya le hemos hablado muchas veces porque claro, ahí no cabe interpretación ni extensión jurídica en muchos casos. ¿Vale? Pues muy bien, Montserrat, lo has hecho muy bien. Vamos a hablar del tema 4. Voy a empezar a explicar un poquito, ¿de acuerdo? Voy a abrirlo. Entonces, a ver, espera un poquito. Tema 4. Vamos a abrirlo. Vale. Siéntate. Bueno, empezamos con el tema 4. Ya está abierto. Vale. Vamos a hablar del concepto de fuente del derecho. Vale. Las fuentes del derecho, que son fuentes de producción del derecho, y la Constitución como fuente y el derecho europeo. Esto lo tengo sin, el último tengo que poner. Bueno. ¿Qué es una fuente del derecho? Pues es lo que entendemos, es el lugar de creación o de producción del derecho, es el origen, y el derecho mana de distintas fuentes en las que encuentra su fundamento. El derecho que es, por tanto, es una manifestación de una causa anterior que lo crea y que precisamente, en tanto que creadora, condensaría la esencia de lo jurídico. ¿Qué significa esto? Pues claro que tiene que ocurrir algo para que el derecho lo legisle. Tiene que haber un problema, una situación jurídica, o no tiene por qué ser un problema, una situación jurídica que tiene que tener un acomodo legal para establecer las reglas del juego con las que esta situación va a ser igual para los miembros de esta sociedad. ¿Vale? Y eso es lo que hace el derecho. El problema es que las fuentes del derecho ha centrado buena parte de la controversia en teóricos y filósofos. Espera, esto lo veo súper pequeño. A lo largo de la historia, pues la postura que se adopta respecto al concepto del derecho va evolucionando. Entonces, nos planteamos muchas veces cuestiones sobre quién crea derecho, que es una fuente material, y cómo se manifiesta, ¿no? Son fuentes formales. Y aquí ponemos una breve estructura de cómo la evolución histórica del derecho lo hemos ido viendo. Desde una perspectiva teocrática, la fuente material del derecho es Dios quien emana, quien produce ese derecho. Y como fuente formal son esos mandatos relevados que nos ofrece Dios. Desde una concepción democrática, la fuente material del derecho es un órgano parlamentario representativo, es decir, lo que hablamos antes, ese parlamento que ha sido votado en un procedimiento legal a través de los ciudadanos que le otorgan su soberanía nacional, que le dan ese poder. ¿Vale? Y la fuente formal es a través de leyes aprobadas por un sistema tasado de producción de leyes. ¿Vale? Y desde un punto de vista monárquico tradicional, el derecho es producto de la voluntad de un monarca. O sea, es el monarca el que crea el derecho y como fuente formal es los propios decretos que establece ese monarca. A ver. Sin embargo, la doctrina entiende, y los autores, que únicamente no podemos designar lo que es el derecho como quién lo produce y cómo lo llega a nosotros, sino que el derecho es algo más, ¿no? Es una realidad compleja y por eso se diferencian entre una concepción simple del derecho y una concepción más amplia.
En la concepción simple, el derecho lo tratamos como si fuera una cosa, un objeto simple o bien delimitado y un espacio conceptual con límites precisos. Esto es lo que hacen los operadores jurídicos, es decir, jueces, docentes, legisladores, burócratas, hablan del derecho como si el derecho fuera una estructura cerrada y no creciera y ante un caso concreto encontrábamos la solución concreta en la ley. ¿Vale? Sin embargo, se dice que el concepto del derecho va mucho más allá y se entiende que ya no hablamos de derecho como tal, sino como lo jurídico. ¿Por qué? Porque en lo jurídico aparecen muchos más conceptos que vamos a ver ahora. Cuando hablamos de lo jurídico estamos hablando de que es algo que se produce entre dos personas. Que cuando hablamos de lo jurídico son situaciones que se dan entre personas que se refieren a las conductas que estas personas tienen entre ellas o con las cosas. ¿Vale? Esta relación tiene que estar ajustada proporcionalmente a principios de justicia, es decir, tiene que haber un equilibrio en esa relación para que esté en situación de igualdad. Tiene que estar regulada por una norma, es decir, para que el derecho entre a valorar una determinada situación o dar una determinada respuesta jurídica, una determinada solución, tiene que haber una norma que lo diga. Esto lo hemos hablado muchas veces. Son conceptos interrelacionados que no pueden ser separados en lo jurídico. Es decir, cuando tú ves una situación jurídica, por ejemplo, una compraventa de un libro Yo contigo, Montserrat, pues ya no solo la ley en tal, sino la relación que hay entre nosotras, cómo pactamos esa entrega del libro, cómo yo te entrego el dinero, qué ocurre si una de las dos no cumple con lo que hemos llegado a pactar. ¿Vale? Eso es de eso se trata. La norma es un vehículo que expresa formal y abstractamente una relación compleja y la norma proporciona un criterio para arreglar una relación que le precede y que le fundamenta. ¿Vale? Es decir, las normas, lo que hablamos todo el rato, dan respuesta a una situación anterior que se da. ¿Vale? Por tanto, lo jurídico en sí no se crea, sino que lo que hace es que se dice, es decir, se manifiesta, y lo que creamos es la norma. Si hay una norma abstracta que dice comprador y vendedor se entregarán se entregarán las prestaciones en igualdad de condiciones. ¿Y cómo lo convertimos eso jurídico? Pues en el momento que nosotras hacemos ese intercambio, ¿vale? Y en el momento que nosotras se produce un problema jurídico allí entre nosotras, por ejemplo, un desacuerdo, vamos a la norma, ¿vale? Pero estamos creando relaciones jurídicas en base a una norma que está escrita, ¿vale? Esto es lo que significa. Vamos a hablar de las fuentes formales del derecho, si no lo puedo ver bien iré a imprimirlo, porque es que lo he impreso y lo veo fatal. Bueno, vamos a hablar de fuentes en sentido material y fuentes en sentido formal. Sí, que es que lo tengo que cambiar. Sí, no os preocupéis que el próximo día lo pongo todo bien. Lo que pasa es que os he subido pero no os preocupéis, sí. Gracias por decírmelo. Fuentes de producción del derecho son las fuentes de conocimiento del derecho, son fuentes de producción del derecho, que lo ponen allí, son los agentes que crean el derecho. Perdona, que te estoy leyendo a ti a la vez. Vale. Fuentes de sentido material del derecho son los agentes de un orden jurídico determinado que tienen la potestad de crear derecho, son sujetos o instituciones con poder normativo, ¿vale? Esto serían las fuentes de producción del derecho. ¿Vale? A lo largo de la historia se observa una evolución que conduce a la paulatina reducción del número de fuentes materiales del derecho hasta llegar al monismo jurídico, que privilegia al Estado como única fuente material del derecho. Ello comporta el privilegio de la ley dentro de un sistema de fuentes formales y, no obstante, esta tendencia se ha revertido en los últimos tiempos como consecuencia de la mundialización. ¿Vale? Y esto lo veis tranquilamente porque el próximo día entraré y vais viendo cómo la historia va cambiando. Primero el pretor con los edictos en Roma, los jurisconsultos, los emperadores. ¿Vale? Hay una importancia teórica que contrapone lo que es el monismo con el pluralismo jurídico. En los órdenes, y aquí lo explican, en los órdenes jurídicos romano y medievo, pues hay una pluralidad de agentes jurídicos que determinan el derecho y conforme va evolucionando la historia vamos a tener una tendencia de monismo jurídico. Es decir, un monarca de un estado que tenga esa potestad. ¿Vale? Esto ya lo vemos tranquilamente. Y bueno, actualmente que sepáis que el próximo día entro más en todo, que la Unión Europea es una instancia que está superior del Estado, que a través de determinados órganos que tiene
pueden afectar sus decisiones a nuestro propio ámbito nacional, ¿vale? Y lo hacen como pues a través de directivas que son de obligado cumplimiento en el Estado y son aplicables directamente, sin llevar a cabo un acto de transposición, que se llama, que es pasar esa directiva a la normativa española. Y bueno, aquí habla de la Organización Mundial del Comercio y la desmercatoria. Bueno, las fuentes en sentido formal son las normas mismas, ¿vale? Es decir, cómo conocemos, cómo nos llega a nosotros el derecho, ¿vale? Y bueno, quería explicaros hasta aquí y ya el próximo día os voy a explicar todo con el libro y actualizado, ¿de acuerdo? El artículo 1 del Código Civil dice que las fuentes del derecho son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Esto lo sabemos perfectamente, que os lo he repetido 80 veces. La ley, bueno, pues la ley tiene un lugar preeminente porque lo que hablábamos es la pirámide, dentro de la estructura de la pirámide de Kelsen todo es la ley, ¿vale? Pero tiene un lugar preeminente dentro de la creación de lo jurídico porque es la fuente formal del derecho que ha sido creada por el Parlamento, que tiene esa voluntad general, esa soberanía nacional para determinar ese poder, ¿no? Para poder determinar las leyes. Cuando hablamos de ley, hablamos leyes orgánicas, ordinarias, decretos legislativos, decretos leyes. ¿Vale? Leemos un poquito más adelante. Vale, hola otra vez. La costumbre solo se aplica en defecto de ley aplicable y para que sea y tiene que tener unos determinados requisitos para poder ser aplicable en determinada situación. Hoy en día pocos son los lugares donde se usa la costumbre, pero se puede decir en juicios. Y los principios generales del derecho son unas reglas, son criterios jurídicos que se establecen para interpretar el derecho, ¿de acuerdo? Y son ámbitos que tienen un carácter transversal, es decir, no tienen por qué ser únicamente derecho civil, derecho penal, derecho procesal, un principio de seguridad jurídica, un principio de equidad, ¿vale? Esto es lo que se trata. Y bueno, luego ya hablamos del caso de la jurisprudencia, porque que entraré el próximo día mejor. Aunque la ley como tal no dice que sea una fuente del derecho como tal, sí que se reconoce la importancia de las sentencias de los tribunales superiores que reconocen, perdona que es que no veo nada, os lo estoy contando sin mirar los apuntes que no los veo. Entonces, claro, lo que supone es que determinadas resoluciones judiciales en un mismo sentido, lo que te otorgan es que tienen fuente de conocimiento del derecho y pueden ser reconocidas, aducidas en otro tipo de sentencias judiciales, ¿vale? Por un determinado juicio. Y bueno, me quedo aquí porque ya el próximo día os lo daré mejor y daremos un poquito más la hora y ya está, ¿vale? Y así ya para clase os lleváis todo. ¿Vale? Sí. Así que, oye, te ha ido muy bien el examen sorpresa. Enhorabuena. Pues por mi parte nada más, nos vemos el próximo día 18, que será el último día antes de acabar el año. Un saludo a todos. Seguro que sí.